Harold Laswell tiene el honor de ser reconocido fundador de los estudios de comunicación de masas. En una primera etapa que se extendió hasta mediados de la década de los 30, en la comunidad científica dominaba la idea de que los medios de comunicación de masas tienen poderosos efectos en el público. Con el conductismo como guía y trasfondo surgió el denominado modelo hipotérmico de la comunicación, cuya hipótesis sostenía que los medios tienen efectos masivos homogéneos e instantáneos en la opinión pública. Cuya hipótesis central sostenía que los medios tienen efectos masivos, homogéneos e instantáneos en la opinión pública. El modelo de los efectos directos perdió vigencia durante 2 décadas siguientes, sobre todo como resultado de la investigación empírica que comenzó a tener lugar, así como de la evidencia que proporcionó la investigación llevada a cabo con posterioridad a la emisión del programa radial La Guerra de los Mundos, a partir del cual se comenzó a valorar la existencia de una habilidad crítica en la audiencia, concepto por completo ausente en la etapa del modelo hipotérmico. En sus primeros escritos antes de llegar al poder, Hitler escribía que la radio es un arma terrible en manos de quienes la sepan usar. Por eso, cuando en 1933 alcanzó la Cancillería, una de las primeras preocupaciones es hacerse con el dominio de las ondas radiales. Para ello, pone al frente de su Ministerio de Educación Popular y Propaganda al hábil Joseph Goebbels, que utilizaba todo tipo de recursos psicológicos, hace de la radio un dócil instrumento de propaganda. En el año 1936 se llevaría a cabo los Juegos Olímpicos en la ciudad de Berlín, con Adolfo Hitler en el poder. Se pretendía que el evento manifestara al mundo el progreso de la Alemania nazi. Como otros miembros del gobierno tenían la expectativa de que los atletas alemanes dominarían las disciplinas deportivas. James Cleveland fue un atleta estadounidense que en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 ganó fama internacional al conquistar 4 medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevos. El cine, la televisión y la radio como herramienta de propaganda fue utilizada por ambos bandos antes y durante el conflicto bélico. Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda en Alemania y desempeñó un papel central en la creación de un nuevo material antisemita y pronazi. Estados Unidos no se queda atrás, con la propaganda ideológica en contra de su rival, la Unión Soviética, dando énfasis a lo que consideraba la amenaza roja y en evitar de que se cruzara más allá de los límites que existían entre la Alemania occidental y la Alemania oriental. El llamado era el mismo que de la propaganda soviética: acabar con la ideología contraria, en este caso el capitalismo por sobre el comunismo, el estilo de vida de Estados Unidos y sus aliados en contra de la Unión Soviética y sus vasallos. La gran diferencia es que la propaganda procapitalista apelaba a la defensa de la libertad. Fue un general y estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y presidió el gobierno provisional de la República de Francia de 1944 a 1946 para restablecer la democracia. El 18 de junio de 1940, el primer ministro Winston Churchill le prestó los micrófonos de la radio británica al general de Gaulle para que pudiera llamar a la resistencia. Con aquel mítico discurso quedó señalado el día que nació la resistencia francesa contra la invasión nazi. Gracias a este acto de Gaulle, avivó el patriotismo contra los invasores y dio un impulso importante para que la resistencia comenzara a organizarse para al final reconquistar París.
Fue un político, estadista, historiador y escritor británico conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Por el gran momento de Churchill llegó en 1940 cuando los alemanes invaden Francia por tierra con una potente ofensiva. Respuesta de Churchill ante la confusión de su señal de la victoria, los soviéticos lo interpretaron como una señal de un segundo frente, no como una señal de victoria. Seguidme, al asalto de las barricadas, adelante. Rusia es un aliado dudoso, cuyas probabilidades del éxito son mínimas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Marshall McLuhan, estudioso canadiense de la televisión, predice un mundo globalizado y audiovisual frase célebre: "El medio es un mensaje". En los años 60, la campaña para la presidencia de Estados Unidos, Nixon no quiso maquillarse, vistió un triste traje gris y perdió. Kennedy cuidó su imagen a conciencia, tomó el sol para lucir un moreno envidiable y ganó. Era el primer debate político televisado de la historia. El 26 de septiembre de 1960 la política cambió para siempre, nada volvería a ser igual después del primer debate entre Nixon y Kennedy. Aquel histórico debate, que incluyó turnos de presentación, preguntas de un panel de periodistas y declaraciones finales, duró 1 hora, en la que los candidatos se centraron en la política doméstica. Pero no fue eso quizá lo más importante o lo que perdurará con el paso de los años. Era la primera vez que los candidatos a la presidencia del país más poderoso del mundo adaptaban al lenguaje y los códigos de la televisión, y fue ahí donde probablemente el joven Kennedy le ganó la batalla a Nixon. El gobierno conservador de León Febres Cordero, acusado de cometer abusos contra los derechos humanos, sube al poder tras vencer a Rodrigo Borja Ceballos en un debate televisivo en 1984. Telecentro Canal 10 transmitió el encuentro desde las 20 horas, que fue organizado por la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión con el apoyo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. El diálogo se basó en programas relacionados con asuntos políticos, sociales, administrativos y económicos. De acuerdo a la edición 401 del 11 de mayo de 1984, la revista Vistazo, el candidato León Febres Cordero exclamó 132 insultos hacia el aspirante Rodrigo Borja. En contraparte, Borja profirió 95 insultos contra León Febres Cordero. A propósito de estos calificativos, el moderador tuvo que llamarles la atención varias veces. Hace 30 años, el 9 de noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín tras casi 3 décadas de haber mantenido partida en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría. El muro cayó tras una serie de hechos políticos y sociales desencadenantes, y provocó la euforia de alemanes y de ciudadanos de otras partes del mundo que se enteraban del suceso a través de cables de noticias e imágenes transmitidas por satélite. A la mañana siguiente de la primera noche que marcó el inicio de la caída del muro, y con ello el de otros acontecimientos que debieron el fin de la Guerra Fría, el entonces alcalde de Berlín Occidental, Walter Momper, dijo en un discurso: "Anoche el pueblo alemán fue el pueblo más feliz del mundo".
Aunque ya han pasado 30 años desde la masacre de Tiananmen, la brutal represión se ha convertido en un tema cada vez más difícil de tratar para los periodistas radicados en China. El 5 de junio de 1989 ocurrió algo que nadie pudo imaginarse. En la plaza de Tiananmen, un ciudadano se paró enfrente de un tanque de guerra en símbolo del brutal régimen de China. Al ciudadano se lo consideró heroico. Desobedeció al régimen totalitario, fue transmitido en vivo por televisión y fotografiado desde varios ángulos. La crisis política en Ecuador de 2010 inició como una protesta policial contra una ley salarial. El 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, y que es calificada por el gobierno de Rafael Correa como un planificado intento de golpe de Estado en su contra. El 30 se inicia cuando elementos de la tropa de la Policía Nacional del Ecuador, en horas de la mañana, iniciaron una protesta contra la Ley de Servicio Público, aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 11 de agosto del 2010. La señal única fue transmitida por la cadena nacional Ecuador TV. A través del tiempo, la manera de visualizar y recibir información de los medios ha cambiado a pasos bastante agigantados. En esta última década, sin embargo, la fórmula para hacer campaña y propaganda política se han conservado bajo los mismos términos, sino que adaptándose al formato actual. En Internet, las redes sociales donde los líderes de opinión dan su versión o punto de cómo son ante alguna causa o noticia en la que toman parte o se ven involucrados con alguna red social tales como Twitter, Facebook y se han convertido en otro espacio en los que los políticos han tomado e usado una red social para otorgar prestigio a una persona o su partido. A su vez, los medios especializados en formatos audiovisuales, como YouTube, existen anuncios que son también para la propaganda política y buscan el mismo cometido, llegar al poder.